Especial en el día de hoy a Darwin Caraballo, que es el director ejecutivo de Educa. Gracias, Darwin, por estar con nosotros aquí a través de vía Zoom. Y queremos, lógicamente, iniciar este encuentro contigo, esta conversación, con el tema que ahora mismo es el de actualidad en lo que tiene que ver con la educación. ¿Qué piensa Educa de esta decisión del ministro de Educación y del Consejo de Educación de no aceptar los concursos para los funcionarios que se habían elegido y modificarlo sin respetar, según se plantea, las reglas de ese concurso que se había hecho? Adelante, Edwin. Muy buenos días, Eury. Saludo para todos ustedes en el equipo y para la teleaudiencia. Algunas precisiones. Yo entiendo, y así nos lo ha hecho saber el propio ministro de Educación, que tiene la intención de nombrar a un concurso competitivo de oposición para nombrar definitivamente a directores regionales y distritales. Esto surgió, y si me permiten el relato, para precisar a la teleaudiencia, en una sesión del Consejo Nacional de Educación. El ministro allí se presentó diciendo que estaba dispuesto a hacer uso de las facultades que le atribuye la Ley de Educación, que es de nombrar a directores regionales y distritales, en virtud de que ese es personal de confianza y fundamental para asegurar una gestión de calidad, para la cual el partido de gobierno, él argumentó, fue obviamente elegido democráticamente, y él es el ministro de un gobierno democrático y por tanto tiene que llevar adelante un plan de gobierno. Y al mismo tiempo que planteó esto, aseguró que quienes ocupan actualmente las posiciones de directores regionales y distritales pasarían a cumplir funciones de alta especialidad para el calendario escolar tan complejo que comenzará a regir a partir del 2 de noviembre. Oli. Sí, en los concursos para escoger los directores distritales y regionales se hicieron en el proceso interno del PLD, de candidaturas presidenciales, cuando el ministro era uno de los precandidatos. Y hubo cuestionamiento de los propios liderazgos del partido de gobierno a esos concursos y de la propia ADP, donde lo acusaba de parcialidad política en favor de la gente que apoyaba al ministro precandidato. Ese evento no tiene ningún impacto en el asunto de los que fueron electos. En este momento no es de evaluar si eso era cierto o no cuando ya otro gobierno rige en el país. A ver, Oli, es importante tener en cuenta que ese proceso competitivo que ocurrió en el 2018 convocó a todos aquellos docentes que cumplían con los requisitos para poder participar del mismo. Tenían que ser funcionarios del Ministerio de Educación y había, en teoría, 54.000 candidatos posibles para competir por las plazas, las 140 plazas que estaban en disputa. Esos 54.000 docentes solamente se presentaron 2.500 porque en su momento la ADP recomendó a sus afiliados no participar de este proceso competitivo. Aún así, más de 2.500 participaron y atrás de un proceso riguroso, transparente, profesional, del cual Educa formó parte y puede dar fe de ese proceso, se eligió una terna, los 3 mejores candidatos, que fueron puestos a consideración del ministro de turno, quien efectivamente de esa terna escogió de manera discrecional. En ese proceso no solamente Educa estuvo velando por la calidad de todo lo que ocurrió allí, sino también el Consejo Económico y Social y el Ministerio de Administración Pública. Así que esto no fue un proceso. Permíteme terminar. Perdón, Oli, permíteme terminar esto porque es muy importante aclarar que esto no fue un proceso del partido político del PLD. Esto fue un proceso interno del Ministerio de Educación al cual se presentaron profesores que estaban debidamente habilitados para hacerlo. Perfecto. Usted explicaba al principio. Perdón, Oli. Usted explicaba al principio los argumentos ofrecidos por el ministro de Educación que se entendieron muy bien. Ahora mi pregunta es la posición de Educa en el Consejo Nacional de Educación donde se planteó eso. ¿Ustedes dieron esto como bueno y válido? ¿Lo aceptaron? ¿Lo objetaron? ¿Cuál fue la posición de Educa tomando en cuenta que algunos sectores dicen
que esta iniciativa viola la ley, viola el pacto educativo y además violenta derechos adquiridos de estos directores regionales y distritales que fueron seleccionados por 5 años, de los cuales solo han transcurrido 2 años y algo. Sí, gracias María Elena, porque tu pregunta me permite hacer muchas aclaraciones, dado una situación de confusión que se ha generado en la opinión pública, porque se mezcla todo con todo allí. Lo importante es entender, primero, que el ministro, de acuerdo a la ley, tiene la facultad de elegir a directores regionales y distritales. Eso lo establece el artículo 109 y el artículo 115 de la ley. Sin concurso. La ley no especifica, la ley dice en el artículo 109 que cada regional tendrá un director y que estos directores serán designados por el ministro de Educación. Y respecto a los directores distritales dice que el ministro de Educación decidirá de una terna que elevará cada junta regional para la elección del director distrital. Eso es lo que dice la ley y por lo tanto el ministro, haciendo una interpretación de la ley, dice: señores del Consejo Nacional de Educación, vengo a anunciar que yo voy a hacer uso de las facultades que me confiere la ley. Entonces, ahí hay un punto primero. Educa ha desaconsejado esa acción por entender que los cargos de directores regionales y distritales son cargos de alta especialidad, son cargos que la ley le atribuye velar por la calidad educativa en el territorio de su jurisdicción, y que por tanto hay que garantizar que quienes lleguen allí sean los mejores. Y la forma de garantizar que lleguen los mejores es a través de procesos competitivos. Entonces, aquí hay un tema de contraposición interna de las normas que dan cierta ambigüedad, porque también el artículo 139 habla de que para todos los cargos docentes el escalafón docente del Ministerio de Educación debe haber concursos de oposición. Entonces, allí hay una contradicción entre las normas, pero está muy claro que en el artículo 109 le atribuye esta facultad al ministro. Entonces, ahora, Darwin, ¿ustedes desaconsejan como Educa? Cuando dice desaconsejan, ¿es que no están de acuerdo con la forma en que el ministro realizó el asunto? Ellos les sugieren que no lo hagan. Perdón, Oli, no es conveniente. Pero Oli, fue a Darwin que le pregunté. El invitado no había terminado. Sí. Déjenme que termine. O sea, ustedes desaconsejan. Sí, Eury, es muy importante entender eso porque Educa, en sus 31 años de vida institucional, se ha caracterizado por respetar la institucionalidad. Okay. Y la institucionalidad para nosotros es un principio innegociable. Por lo tanto, uno cuando hay una facultad legal que se le atribuye a un ministro, lo que puede hacer Educa es desaconsejar, persuadir, disuadir que se tome una decisión en determinada medida, pero no le podemos desconocer que es un derecho que la ley le consagra al ministro. Entonces, dicho esto, también el propio ministro de Educación, que se ha mostrado con apertura, él mismo se ha definido como un demócrata que respeta las posiciones de todas las organizaciones, aclaró con total precisión que los actuales directores regionales y distritales no van a ser destituidos, que no van a ser removidos, que simplemente están siendo reasignados a funciones igualmente importantes en el objetivo de generar la calidad docente para un año escolar complejo. Entonces, aquí también, por eso es que, María Elena, es importante entender, no se estarían alterando los derechos laborales adquiridos de esas personas. Con lo cual, la situación es importante dejarla muy claro. Pero en el mismo Consejo Nacional de Educación, la representante del sindicato mayoritario de docentes habló de que el proceso por el cual fue designado directores regionales y distritales no había sido legítimo. Y allí sí tuvimos que agotar un turno en fundamentar que Educa, en la medida que participó de eso, que garantizó y estuvo presente en cada una de las fases, que evaluaron hojas de vida, evaluaron pruebas de lógica, pruebas psicométricas, pruebas de conocimiento, pruebas de resolución de situaciones del cargo en particular y entrevistas. Allí hubo una rigurosidad mayor, donde se aseguró que la terna que se le dispuso al ministro de turno
garantizaba que estaban los 3 mejores de ese proceso. Perfecto. Caraballo, Cristian, Anibelka había pedido la palabra. Anibelka, adelante. Régimen parlamentario, compañero. En ese sentido, las personas que se sienten directamente afectadas por esta situación han anunciado que accionarán en justicia, tomando en cuenta lo que usted ha dicho, de que hay una promesa de que no habrá desvinculación, aunque sí habrá un engorde desproporcional de la nómina pública, porque si me dejas con el mismo salario en un puesto no necesariamente necesario y que esté en el organigrama, pues ahí hablamos de una cantidad de dinero importante. Pero tomando en cuenta esta descripción que usted hace, ¿entiende usted que no hay méritos para llevar el caso ante los tribunales? Anibelka, no me corresponde a mí opinar sobre la validez o no de un proceso potencialmente legal. Es decir, la jurisprudencia y el régimen jurídico vigente le permite a cualquier ciudadano que entiende que una autoridad comete una situación no conforme a sus intereses o a lo que él entiende que está siendo afectado, a iniciar procesos legales, y es la justicia la que tiene que definir si esto tiene lugar o no. Eso no es una posición que le corresponda opinar a Educa, y es más, ni siquiera tenemos en ese sentido una posición clara, porque evidentemente entendemos que hay una serie de contradicciones intrínsecas en la norma vigente, que a todas luces lo que podemos observar es que hay una desactualización de la ley que corresponde del año 97, que ha transitado mucha agua bajo el puente del sistema educativo, que es muy diferente la educación dominicana hoy de aquellos años, y que claramente el Pacto Nacional para la Reforma Educativa preveía y comprometía a todos los actores a reformar la ley para ajustarse a los principios que emanaron del pacto. Eso no ocurrió, y esta es una situación generada como consecuencia de ese proceso. Ese pacto recomienda, solo un apunte, Cristian, ese pacto recomienda el tema de los concursos para este tipo de funcionarios. Por supuesto, lo recomienda para este tipo de funcionarios y para todos los funcionarios. El pacto habla del principio de evaluación permanente para todos los actores, y también habla del principio de la meritocracia, habla de ese mérito por el cual cada actor del sistema, independientemente en el área que llegue, sea el mejor. En el sistema educativo, cada persona termina educando. Y lo más importante de todo esto, yo creo, es que este proceso desenfoca en este momento de lo más importante, que es concentrarse en la calidad de los aprendizajes de los estudiantes. Estamos frente probablemente al año más complejo que haya tenido en la historia del sistema educativo dominicano. El propio viernes, según resolución del Consejo Nacional de Educación anterior, no el del viernes, sino el que lo precedió, establece que el año lectivo comienza el viernes, el 18 de septiembre. Y queda mucho por hacer. Hay una complejidad enorme para el año que se avecina, y eso es a donde nosotros entendemos se debieran enfocar todas las energías y todos los esfuerzos en unión, porque si este proceso no se trabaja con el aporte y la concurrencia de todos los actores, va a traer como consecuencia situaciones muy complejas para los más desfavorecidos. Cristian. Yo entiendo la posición delicada del ámbito empresarial que participa de la educación, en este caso, pero me luce contradictorio que si usted refiere que fue riguroso el proceso en todas las pruebas, Educa participó, creo que otras instituciones también en esto, ¿cómo es posible que también diga que se resguardan los derechos laborales, pero que escuche, de estas personas cuando se le está desplazando de una posición asumida por concurso, con todas esas condiciones a la que perdón, usted hizo referencia, para colocarle como asesores en una instancia sin facultades reales en la estructura de mando jerárquica del sistema educativo. Se le está colocando en un lugar de preservo el sueldo, pero déjame trabajar, déjame nombrar a estas personas.
no debería Educa reclamar más que desaconsejar, reclamar con más firmeza el cumplimiento de aquella decisión en la que acompañó al Ministerio de Educación? Cristian, vuelvo al argumento inicial. Educa en sus 31 años de existencia se ha caracterizado por defender la institucionalidad. Entonces, cuando en la norma está muy claro que esta es una facultad que le compete al ministro de Educación, Educa puede persuadir, Educa puede aconsejar, pero no puede exigir ni imponer, porque en ese caso el proceso está ajustado a la norma. Si hubiese en algún momento algún indicio de que este proceso no se ajusta a lo establecido en la ley, Educa sería la primera institución en manifestarse con contundencia en el proceso. Pero aquí tenemos que entender que hay esta dualidad, que la ley permite esta facultad que tal vez luce anacrónica y que tal vez no es consistente con la legitimidad emanada del propio Pacto Nacional para la Reforma Educativa, pero la ley está para cumplirla a veces hasta cuando uno pueda tener ciertos reparos. Es importante entender que estos docentes que ocupan la posición actual, como tú bien dices, están siendo asignados también a una función central, que es la de preservar la calidad de la educación de los más de 2.100.000 estudiantes que están en el proceso. Lo que sí le hemos pedido nosotros al ministro, y hemos sido enfáticos en eso, es que la decisión definitiva de quienes vayan a asumir estas posiciones nuevas sea producto también de un proceso competitivo, porque son cargos de confianza, así lo entiende el ministro, pero en esos cargos de confianza también es muy importante designar a los más competentes. Y allí hay entonces un factor fundamental para asegurar la calidad. Oli. Darwin, bueno, nos confirma que no hay violación de la ley. Lo de la legitimidad lo entendemos. Ahora estamos frente a un año único, no solo en República Dominicana, sino a nivel global. Estoy viendo que en Francia había un anuncio del ministro de Educación francés anunciando que en Francia habría educación presencial. Cada país tiene su propia característica. Ellos tienen un alto contagio, incluso en algunos lugares rebrote. En Francia se maneja centralizada la educación, igual que nosotros, no como otros países que la tienen por comunidades. ¿Qué valoración tiene de la educación virtual ante las necesidades de plataformas especializadas, ante la urgencia actual de garantizar que los chicos puedan aprender con el menor riesgo y los maestros puedan ejercer con el menor riesgo? Educa está trabajando de la mano con el Ministerio, con el Programa de Naciones Unidas, con la Asociación Dominicana de Rectores Universitarios, con el Infotep, con el ISFODOS. ¿Está de acuerdo con educación presencial? Sí, y también quiero decirte que estamos trabajando con la ADP. Es decir, tener algunas diferencias en cuanto a algún tema en particular no impide que trabajemos todos juntos en el objetivo que nos une, que es la calidad de los aprendizajes de los estudiantes. El año que se avecina, por la forma en cómo está la pandemia expandida en el territorio dominicano, las autoridades sanitarias desaconsejan la movilidad, porque el sistema educativo pone en movimiento a una tercera parte de la población todos los días y varias veces al día. Por lo tanto, en este momento la presencialidad, según esas autoridades, está desaconsejada. Hoy el nivel de contagio en República Dominicana es más alto que en algunas zonas de Francia. Y por eso la responsabilidad de las autoridades de mantener la movilidad restringida. Hay estudios que señalan que los niños se contagian menos o no se contagian, y hay otros que dicen lo contrario. Y cuando se está jugando con vidas humanas, la decisión de la prudencia es, a nuestro entender, el camino más adecuado, al menos hasta que estos valores estén controlados. Por lo tanto, llevar la educación a nivel de las plataformas, de la televisión, de la radio, todo aquello que permita procesos formativos remotos, tiene dos primeras consecuencias. La primera, que habla de la convicción del gobierno actual de no dar por cerrado ningún proceso educativo. Y esto es muy importante. La UNESCO ha estimado que luego que termine la pandemia, 28 millones de niños no volverán a las aulas, nunca. Wow. Y el propósito es que ninguno de esos sea una niña o un niño dominicano.
Y segundo, el gran desafío que implica que utilizar plataformas remotas es una innovación, estamos experimentando. Estamos trabajando con algo nuevo, porque hay que, obviamente, persuadir de que la tecnología como la que estamos usando ahora es el mejor medio, pero no todos los hogares, no todas las localidades tienen las capacidades para usar esta tecnología de manera eficiente. Y por eso hemos recurrido a tecnologías más disponibles en los hogares. El televisor, la radio, el celular con WhatsApp, que va a permitir generar esos canales de comunicación, pero estaremos innovando, estaremos creando junto con todos los docentes dominicanos, con esos más de 100.000 que comenzarán ya el proceso de sensibilización y formación a partir del 18 y el 28 de este mismo mes. Señor Caraballo, en ese sentido hay muchas opiniones, pero también hay propuestas formales para que se retome la educación presencial, al menos en preescolar, 5 años, 4 años, porque a esas edades la interacción directa, tú vas más a la escuela en una modalidad educativa, pero que está muy influenciada por el juego, por figuras, por explicaciones directas. Yo fui de las que le sumé un poquito más de años a esa propuesta de uno de los gremios que agrupan instituciones privadas. ¿Qué valora Educa en ese sentido y con esta población en específico? Que es muy difícil la virtualidad con un niño de 4 años, por ejemplo. Educa, básicamente en esta realidad, ha planteado trabajar sobre principios y no sobre programas rígidos, porque el dinamismo de la situación exige muchísima flexibilidad. Primero hemos planteado que se tenga muy claro cuál es el comportamiento de la enfermedad en cada territorio. Hay localidades donde la prevalencia de la enfermedad es muy importante y desaconseja la presencialidad en cualquier edad, y hay otras donde está más controlado y se puede persuadir a un proceso de presencialidad relativo para modelos híbridos, es decir, combinando la asistencia con el trabajo remoto. Nosotros entendemos que para esto, con buenos protocolos y con flexibilidad, la presencialidad puede estar recomendada en esos lugares donde la enfermedad está controlada. Pero, y aquí introducimos otro principio fundamental, que es el de la libertad. Hay que dejar a la propia familia que entienda y defina si es o no conveniente enviar a su hijo a la escuela. Recordemos que la Constitución de la República le da la facultad de educar, la responsabilidad de educar a la familia. Pero si están cerradas, señor Caraballo, claro, si están cerradas las públicas y las privadas, yo como familia no tendría esa opción. No, por eso te digo. O el colegio no puede abrir con 5 mamás o papás que digan que sí y 20 que digan que no. Por eso te estaba diciendo que si el territorio lo permite y las condiciones están dadas para que el colegio abra, pues proceder a abrirlo, pero que no sea obligatoria la asistencia y que quede en decisión definitiva de las familias. Porque hoy no hay una certeza, no le podemos decir a la familia envíen a sus hijos con total seguridad que no se van a contagiar. Eso no lo podemos hacer, porque los estudios son contradictorios. Y no es porque estén mal hechos los estudios, es porque en cada contexto el virus, que ha mutado con muchísima facilidad, ha tenido un comportamiento diferente en los distintos fenotipos de la población mundial. En Israel, por ejemplo, ha generado contagios y han tenido que cerrar las escuelas. En Francia lo están controlando con medidas de seguridad. Entonces, es muy complejo y tiene que ser una decisión de las familias, pensando sobre todo esto a nivel en las decenas y cientos de mujeres solteras que tienen que ser cabezas de hogar y que tienen que salir a trabajar y no tienen con quién dejar a sus hijos. Hay que también pensar en esa situación y colaborarles. Perfecto. Bueno, gracias. Es necesario. Gracias a Dari. Última pregunta, Eury. Breve. En mayor o menor riesgo. Es decir, tenemos varias vacunas en curso, muchas de las cuales son muy prometedoras, pero no hay garantía de que funcionen. Tenemos un país que está en una carrera de endeudamiento, que ya venía endeudado previo a esta crisis, para poder sostener planes sociales, los programas educativos y todo esto. Pregunta, Oli, pregunta. No debemos pensar en el menor, es decir, en menor costo, pero en sacarle los mejores resultados a los recursos que ponemos, garantizando al menos que en algunos sectores haya educación presencial. Sí, nosotros lo hemos recomendado y aconsejado, pero cuando la autoridad sanitaria del país
recomienda la no movilidad de la población escolar, ya ni siquiera el ministro de Educación tiene derecho a opinar allí. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. También respecto a la institucionalidad. Es decir, si hay una autoridad sanitaria que toma esa decisión, seguramente con argumentos sólidos, pues lo que es importante destacar es que el gobierno de la República Dominicana tiene mucha claridad en que este año escolar no se va a perder. Hay países como Bolivia que han decidido bajar la cortina, bajar la persiana, cerrar las puertas del sistema educativo hasta el año entrante. Perfecto. Eso es el peor de los escenarios. Perfecto. Gracias Darwin Caraballo, director ejecutivo de Educa, y como siempre estaremos en contacto porque este año escolar va a tener muchas cosas difíciles e interesantes en la medida que se vaya desarrollando. Gracias Darwin por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Vamos a hacer una pausa y continuamos un momentito con el sol de la mañana. Cambio y fuera, Mauricio.